Están hablando de otra cosa. Ah, bueno. Esto se puede. Diego, ¿lo minimizamos esto? Ah, vos querés verlo, pero va a tapar, no importa. Bueno, no importa. Si no lo checás, fácil. Lo checás, o sea, lo sacás de. Sí, esto, ahí. Ahí lo sacás de este cosito y chau. Es esto. A todos y todas, pero a mí realmente me convocó presentarme esta ménsula que está dedicada a un Eduardo denominado Horner. Los Horner es una familia de alta nivel. Yo quería decir al público que es así de la palabra correcta. El abuelo, como ustedes saben, vino con San Martín en el mismo barco. Cuando San Martín se dedicó a preparar el ejército de los Andes en Mendoza, dejó como su mano derecha con Belgrano a Horner. Colbert fue el que ayudó desde el punto de vista táctico militar a lograr las operaciones militares. El hijo de ese Colbert era botánico, y ese botánico, que tuvo otro hijo, que le gustaba mucho las plantas y la zoología general, luego vamos a tener una hermosa explicación de las cosas que le gustaban a Colbert y a cual se dedicó. Y solamente me quiero mencionar un par de cosas antes de darle la palabra a Pablo Musso. Colbert es conocido como un gran naturalista por el primer profesor de historia natural argentino, que a partir de 1890 fue profesor de esta casa de estudios. Él fue invitado a los primeros cursos de botánica y durante años, hasta 1915, tuvo cargo del curso de botánica. Pero hizo muchísimas otras cosas. Ellos van a hablar una parte de esas cosas, yo voy a mencionar nada más que pocos conocen la actividad geológica de Colbert. Colbert fue encargado por el gobernador de Buenos Aires, que fue a estudiar las sierras de la provincia de Buenos Aires, básicamente Tandil y la Sierra de la Ventana. Y lo que es muy interesante es que fue allá en 1883. Era un naturalista, no tenía ninguna formación ni nada, y le impresionó mucho en la Sierra de la Ventana que todos los pegamentos estaban caídos hacia el oeste. Y en aquel tiempo, piensen ustedes, en 1883, no sabía cómo explicar eso, y dicen en pocas palabras, arrancaron los estratos que estaban ahí y los empujaron hacia el oeste. Esa es la primera evidencia definitiva de la colisión de la Patagonia. O sea, la Patagonia chocó contra esta torneo deformado, con todos horizontal, los arrugó todos y los empujó hacia el oeste. Y ese es un mérito muy grande que tiene Colbert. Pero si quedaríamos solamente en ese mérito, no le haríamos justicia, porque Colbert estuvo en todo. Siempre se dice que los tres grandes prohombres que hubo en la Argentina a fines del siglo XIX, estaba Sarmiento, el Perito Moreno, Colbert. Pero Colbert estaba en todo. Se jubiló de la facultad en 1915 y bueno, no les puedo decir se acabó su historia. En 1916 hizo un gran homenaje en el primer congreso de la Sociedad de Ciencias Naturales, donde fue el homenajeado principal y le reconocieron que era el primer profesor argentino de historia. Y él estaba muy orgulloso. Poco tiempo después, en 1922, por un hecho para Colbert trascendente. Él era académico de la Academia Nacional de Ciencias Naturales desde 1890. Y en 1922 ocurrió una cosa muy importante, que se declaró la independencia entre la universidad y la SAC. Entonces, la fundación de 1874 hasta 1922, la academia era un órgano de gobierno y después de asesoramiento de la Universidad de Buenos Aires. Y en 1922 dijeron, bueno, no hay más relaciones, ustedes pueden hacer lo que quieran, son absolutamente independientes. Al decirle eso, se le cortó el presupuesto, se le cortó todo, y quedaron, digamos, a dos, sin ningún reglamento, nada que los apañazos que quieran funcionar. Ella aparece corta, y Colbert, incluso déjenmelo a mí, asumió como presidente de la academia, y en pocos años le llevó a ser 14, porque primero era muy amigo del presidente, Marcelo Pérez, su mano derecha, Marcelo Pérez, Ángel Gallardo. Ángel Gallardo era miembro de Colbert. Y a través de las relaciones junto con Antonio Sagasta,
hicieron un decreto donde se oficializó por primera vez una entidad autónoma de las academias y su primer presidente fue Fausto. No fue nada, no solamente el cargo de origen, realmente a través de sus relaciones y de gran actividad, Holberg la puso, digamos, un momento de climas a las academias, porque no solamente consiguió que con una ley de relaciones para la formación, sino que también consiguió presupuesto. No solamente consiguió presupuesto, sino tuvo un montón de ideas. El gobierno nacional tenía que entregar premios y para no saber a quién asesorar. Así, todos los premios nacionales, con decenas de años, eran seleccionados por la academia, presentados al Ejecutivo de las premios nacionales. Y eso a partir de todos. Actividad sin fin, o sea, por primera vez, Horner le dijo a la nación qué es lo que ustedes necesitan que estamos nosotros para solucionar. Y en aquel tiempo había una discusión muy grande acerca de las mareas y la capacidad de producir energía de las mareas, el cambio de marea. Entonces la academia dijo, no hay problema, vamos a estudiar, tenemos los mejores especialistas acá, estudiaron y estamos un par de años presentaron un informe muy interesante, donde viendo la diferencia de las mareas entre dos fosas matrices San José, permitían, digamos, traspasar agua de un lado a otro de esa forma, generando una gran potencialidad de energía a través de ese proceso. Como eso, hay un montón de cosas más. No lo quiero ver con eso, pero yo siempre destaco que Holberg tiene una capacidad muy grande para encarar problemas, para solucionar un montón de problemas académicos, y hoy, en pocos minutos, van a ver cómo ha hecho grandes aportes desde el punto de vista científico y académico, aparte de punto de vista cultural que la va a explicar. Lo dejo con Pablo Alonso Papa, que nos va a hablar de... Adelante. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, esta ménsula la escribimos junto con Sergio Bogan y Agustín Martinelli. Nos invitaron a escribir sobre Holberg. Para mí fue, bueno, conocer un poco a un personaje que no lo tenía muy presente. Y esta ménsula le pusimos por nombre Eduardo Ladislao Holberg, entre la ciencia y la cultura nacional. El título lo puso Agustín, que me encantan los títulos que elige. Y este me encanta porque tiene 3 palabras claves que son ciencia, cultura nacional y entre. Porque, como vamos a ver a continuación, si algo tuvo la capacidad Holberg fue de entremezclar permanentemente la ciencia y la cultura en todos sus textos y en todas sus actividades, hacia un lado y hacia el otro. Bueno, a ver si... Me parece, perdón, tengo que dar clic acá. Bueno, no. ¿Para qué hice? Share. Que algo que estaba mal. Encima, lo hacemos porque... ¿Cerraste todo? No, share. No, no. No. Cerré mi Sí, PowerPoint. cerraste todo. Voy a ponerme acá. ¿Va? Quiero... Sí, sí. Ahí voy a meter. Gracias. ¿Verdad? Ahí. Bueno, mucho no les voy a hablar de Holberg porque, bueno, ya la introducción la hizo Víctor, bastante extensa. Son 3 retratos de Holberg a lo largo de su vida. Holberg estudió medicina porque, bueno, según decía, a él que siempre le habían gustado las ciencias naturales, lo más próximo a sus intereses era la medicina, pero bueno, estudió, pero nunca ejerció como tal, se dedicó al estudio de las ciencias naturales, que era lo que en verdad le importaba. También lo señaló Víctor, pero creo que es una de las cosas que hay que tener presente a lo largo de toda la presentación, y es que Holberg era parte de una familia muy importante socialmente, y eso de alguna manera fue lo que también le dio a él un estatus como científico que lo hizo participar en un montón de cuestiones políticas de la época. Lo que lo hizo, digamos, tan importante en las cuestiones culturales que después vamos a ir viendo. Para empezar a hablar de él, nos pareció que estaba bueno mostrar qué fue lo que se dijo cuando se murió en el año 1937. Esto es una nota en Caras y Caretas, que fue una revista donde él participó durante muchísimos años.
En esta revista se mostraron sucesos que tuvieron que ver con sus actividades, cosas con el zoológico, bueno, ya también vamos a ver algunas cosas de esas, pero además escribió un montón de cuentos, entre otras cosas, cuentos que, bueno, los escribía regularmente, entonces era uno de los escritores de la revista. ¿Qué pone la revista cuando se muere? Murió un sabio argentino, figura científica y literaria eminente, era la del doctor Eduardo Ladislao Holberg. Bueno, lo que se rescata es su rol de científico y también de literato o literario, creo que literato es la palabra, y además que era un sabio, que era como se lo consideraba en la época. Vamos a ir recorriendo a través de las diapositivas, lo armamos como para ir mostrando como los distintos, las distintas facetas, pero siempre teniendo en cuenta que en su cabeza por lo menos estaba todo muy interrelacionado, y lo primero que vamos a mostrar es que, bueno, como parte de esto de la Academia de Ciencias, por ejemplo, fue, si me equivoco, pero la Academia de Ciencias fue una de las instituciones que financió viajes para la exploración del territorio argentino. Hay que tener presente acá en qué momento histórico estábamos. Estábamos en el momento donde Argentina había avanzado sobre los territorios de los nativos de Argentina, entonces estaba colectando un montón de información de todo tipo, entre otros de historia natural, y entonces mandaba a distintos científicos a que fueran a colectar materiales, a conocer el territorio y a generar informes, y estos, por ejemplo, son algunos de los informes que hace Holberg cuando lo envían, que lo financia la Academia de Ciencias, pero también hay otros que lo financia el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, para hacer estos trabajos. Esto es un viaje a Misiones, tiene otro a Río Negro, pero viajó... De Río Negro, del informe de la expedición de la campaña del desierto. O sea, son todos los científicos que arman el informe que acompañan la campaña del desierto. Pero viajó a Misiones, a Formosa. El primer viaje que hizo Holberg fue a la Patagonia, uno de los primeros viajes que él hace, y ahí es donde viene un poco la enemistad que se genera con Gourmet. Él viaja a la Patagonia, recolecta, forma colecciones, y cuando vuelve entusiasmado, intenta acercarse a Burmeister, que era el director del Museo Público en ese momento, para enseñarle los materiales que había colectado, y Burmeister le dijo, bueno, gracias, pero nunca le dio la devolución que él quería, ni siquiera creo que lo anotó como colector del material. Entonces, ahí un poco va a surgir ese aire que se genera con todos los naturalistas locales, donde se genera esta inconformidad con el director del museo, que era una persona rígida, muy académica, ¿sí? Y que no estaba abierto a perder tiempo discutiendo sobre las colectas que se estaban haciendo en algunos lugares del territorio. Además, él estaba más con sus propios intereses y sus propios proyectos, ¿sí? Holberg se va a vincular un poco más con Weschenberg, que es uno de los investigadores que van a traer en la época de Sarmiento para crear la Academia de Córdoba, la Academia de Ciencias de Córdoba. Weschenberg es holandés, y Weschenberg, a diferencia de Burmeister, y al igual que Holberg, creen en Darwin, que creo que lo argumentamos más adelante, ¿no? Están más vinculados con las ideas de Darwin, ¿no? Del evolucionismo, cosa que estaba en las antítesis de Burmeister, ¿sí? Digo, sí, por favor. No, al contrario. Bueno, esto es entonces alguno de los viajes. La imagen que figura ahí es una ilustración que hizo el mismo Holberg. Son los tacurúes, uno de los viajes. Los tacurúes son los nidos de las hormigas, ¿sí? Que hay en Misiones, y es del viaje de Misiones. Es una acuarela que hizo él. Forma parte de la publicación. Bueno, y esto, digamos, viene a colación de que él era, además de ser un naturalista, era un gran ilustrador. Y entonces, en cada una de sus obras, ya fuera en estos informes como el que acabamos de ver,
o en las publicaciones que él hizo, él hacía sus propios dibujos, que bueno, era una gran habilidad y además era muy, muy simpáticos, digamos, pero lo vamos a ver en cualquiera de sus trabajos, están sus propias ilustraciones, no se valía de otra gente para que hiciera. También usó varios dibujos de su hijo, Eduardo Alejandro, que es uno de los hijos más queridos de él y es uno de los que cuando fallece prematuramente a él le impacta mucho la muerte de su hijo. Y, bueno, Interrumpime todo lo que quieras, ¿cierto? Los autores estamos acá para completar la presentación. Estos son otras de las ilustraciones. La del medio es una nota que salió precisamente en Caras y Caretas a raíz de un libro que escribió él, que se llama Biología Elemental, que va a aparecer más adelante en la presentación. Pero que me gustaba esta imagen porque, bueno, reproduce un montón de las ilustraciones que hizo el mismo Holberg, que acompañaban al libro, que era un libro para estudiantes, en el que no solamente está dibujada la fauna, la flora, perdón, en este libro de botánica, sino que también hay hasta elementos de laboratorio, ¿no? Que se pueden ver ahí. Bueno, y después estas otras dos ilustraciones son de unos animales que él... el naranjero y los monos para allá, que son de una publicación que él describe la fauna de Salta. y son propios, digamos. Todas estas ilustraciones son de él. Entonces él era, además de naturalista, de un gran observador, hacía sus propias ilustraciones en los trabajos que publicaba. Por otro lado, fue científico, fue muy prolífico en la parte científica, pero además muy diverso. No es que fue especialista en un tema, sino que, por el contrario, abarcó una diversidad de temas enormes. Tiene ese trabajo de las abejas, que ahí en el archivo del Darwinian encontramos El manuscrito original, que es uno de los primeros trabajos de él, son de la década de 1870. Los primeros, él empieza a publicar en el periódico zoológico de Holberg, de Wesselberg, en Córdoba, y empieza a publicar también en el periódico de los Anales de Agricultura de la Nación, ¿sí? Que son anteriores al ministerio, ¿no? Antes de crear el ministerio, que también son de esa época, de 1873, 1872. Empiezan a publicar, esa es como su plataforma de publicación científica. Ahí arranca, es en Valentona, en base a la correspondencia que tiene con Weschenberg, y se siente que puede generar descripciones y empieza a mandar esas publicaciones ahí. Y bueno, los artículos de las arañas son de los primeros trabajos que él hace, además del de las abejas, donde describe 37 especies de arañas. O sea, en esa época no había ningún aracnólogo, ninguno. Así que nada, todavía siguen teniendo valor porque son trabajos donde se describen un montón de especies que se mantienen válidas hasta el día de hoy. Así que le cabe también el primer aracnólogo Sí, argentino que trabajó con las especies. De hecho, cuando pusiste la médula, el primer ornitólogo, el primer aracnólogo, el primer ictiólogo, también porque dentro de la ictiología yo trabajo mucho con ictiología, y también es considerado el primer ictiólogo nativo. En esa época, Carlos Berg, que era otro profesor que ha sido otro de los directores del museo y también ha dado clases acá, Carlos Berg era ictiólogo, pero recordemos que Carlos Berg era extranjero. Entonces él como que también se agarraba de eso, ¿no? De decir, bueno, pero yo soy el primero argentino. Nacido y criado. Sí. Bueno, y ya que estamos, pues pasar con... Claro, y bueno, acá esta es una ilustración de una estampilla de 1987 de Argentina, donde se ilustra al Leporinus solari, que es un pez que describió Holberg por primera vez. Fue colectado en uno de estos viajes de la campaña que se hizo a Formosa. Solari, el colaborador de él, que era en el viaje a Misiones, lo describe muy bien también, porque Solari también lo acompañó el viaje de Misiones, y lo describe como un tipo fascinante, un tipo con una habilidad increíble para conectar, para pescar.
especialmente para pescar. Holmberg va a mencionar, a descubrir el primer registro, por ejemplo, para Argentina del lepidosiren. ¿Saben qué es el lepidosiren? Es el pez pulmonar. Y bueno, y describe al yiqui, que hoy en día, Leporinus solari, está dentro del género Abramites hoy en día, y está considerado un sinónimo menor, o sea, hay una especie, que sería la que tiene prioridad, que es Abramites ipsilonotus, que es una especie que en realidad la localidad tipo de ese pez no está acá, está en el Amazonas. Ahora no me acuerdo exactamente qué punto, pero está fuera, pero había sido descrito antes. Hoy en día sabemos por genética, por estudios genéticos, que esa especie es un complejo de especies, que en realidad hay un montón de líneas genéticas que en realidad se está poniendo. Los taxónomos nos dirán el día de mañana si el Abramites solari es una especie válida o no. Todavía está abierta la discusión esa, pero lo más interesante es que Holmberg le da el nombre común de yiqui a este pez y dice que le pone yiqui por el dibujo, el patrón de dibujo que tiene, que se lee la palabra yiqui. Y hoy en día, en todo el mundo, se sigue llamando yiqui a este pez, porque es un pez que en el ámbito del acuarismo se sigue, digamos, se cría, se comercializa, y en el ámbito, en ese ámbito, el nombre yiqui sigue siendo un nombre válido y el más usado para este pez. O sea que no cambia el patrón de... No. Y además también es interesante por lo que Holmberg es un tipo muy particular, muy original. Uno sí, cuando lee los informes, las cosas que menciona, siempre tiene frases, latiguillos, cosas muy particulares, ¿no? Y fíjense en el nombre del pez que eligió, la verdad que no se me hubiera ocurrido nunca. Pero esta es la parte de su literatura, de encontrar en un pez palabras. Tal cual. Bueno, esto es un poco para continuar con la parte de la diversidad de temas que abarcó. Como les mencionamos, fue el primer aracnólogo. Estos son, bueno, ilustraciones propias de sus propios trabajos científicos. Y esto es solo ilustrativo respecto de las cosas con las que él trabajó. Otra de las actividades que tuvo en el ámbito científico fue haber sido miembro fundador de un montón de cosas, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales y la Sociedad Ornitológica del Plata, que hoy se llama Aves Argentinas, pero bueno, que siempre estaba, él ya cuando empezó a acercarse a las ciencias naturales, siendo muy joven, se acercó a las academias de ciencia y cuando ya fue un científico más reconocido, también a su vez se encargó de agrupar científicos en torno a distintos temas y formó parte de la fundación de algunas sociedades, y además que fue miembro activo, no sé si presidente también, ¿no? Fue de la sociedad. Combinado con eso, porque todo está así como que está todo muy mezclado, no es que hizo en una época una cosa, en otra época otra, sino que en simultáneo fue haciendo un montón de cosas que estaban todas entremezcladas. Para mí, una de las cosas que más me llamó la atención de él fue su promoción de la divulgación científica, de lo que llamaríamos la promoción del conocimiento científico. Tal es así que fundó dos revistas. La primera fue El Naturalista Argentino, que fue junto con Lynch. Arribálzaga, que era un entomólogo importante de la época. Eran dos hermanos que eran amigos de él, fueron amigos toda la vida. Y con él hacen El Naturalista Argentino, donde publican un montón de naturalistas de la época, el mismo Holmberg. De hecho, las imágenes que vimos antes del monito y del ave habían sido publicadas en esta revista, si no me equivoco. Sí. Y el otro, que es Apuntes de Historia Natural, El Naturalista Argentino creo que duró un año, el Apuntes no sé cuánto duró, pero tampoco fueron muy largos. No lo pudieron sostener en el tiempo. Es interesante lo que dijo Paula respecto a él como promotor de la difusión, pero también
de la divulgación científica, pero también porque él se posicionaba en esa posición también como en contraposición a la figura de Burmeister. Burmeister publicaba sus trabajos en alemán. Claro, publicaba sus artículos en alemán, publicaba en francés, por ejemplo, para que se den una idea, los viajes de Burmeister fue traducido al español recién por los hijos en 1944. O sea, para la época que ellos vivían, y Burmeister siempre decía, bueno, el que le interese, que lo busque el artículo y que lo lea. Entonces él un poco como que lo chicanea un poco con estas cuestiones diciendo, bueno, para mí es importante llegar a la gente. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? El señor que está ahí es Eduardo Aguirre, fue el primer argentino profesor de geología. Su primer clase está publicada en la Naturalista Argentina. Claro. Sí, sí, sí. Es impresionante y lo difícil que es conseguirla. Acá está la gente de la biblioteca que vimos, que la tiene en la colección completa acá en la biblioteca. Y hay muy pocos ejemplares, porque la edición que tienen ustedes es de las primeras ediciones, y hay muy pocos ejemplares, y en 1952 el hijo de Colbert, Luis Colbert, cuando publica, dice que se habían comunicado con él desde Washington, desde el Smithsonian, desde el Museo de Historia Natural de Londres, para conseguir facsímiles de la publicación, que la publicación aparecía citado en un montón de lugares y les era imposible conseguir el trabajo. Así que, nada, es un dato que dice el hijo de Colbert, por ejemplo. Una cosita que por ahí no sé si llega a leer, porque en esta revista, si ustedes ven la dirección y la redacción, los personajes que conforman ese equipo, y bueno, va desde Ángel Gallardo, Juan Ambrosetti, están los dos Horner, están inclusive Miguel Lillo, son todos nombres que las ciencias, no solo ciencias naturales, sino las ciencias sociales, muy reconocidas. O sea, Primero de la lista es Eduardo Aguirre, que está ahí. y ahí es que decís vos Aguirre, ingeniero Aguirre. Yo no lo llevo a Aguirre de acá. Sí, Sí, son son casas particulares. son las casas por... El de Aguirre está Ah, en la Ah, facultad. la facultad. Sí, sí. En la facultad antigua. Claro, la manzana de la luz. Bueno, continúo un poco con el speech que tenía armado, porque si me voy mucho me pierdo. Entre las revistas que, bueno, estas dos que las fundó él, cuando estuvo como director del Jardín Zoológico, también promovió la publicación de una revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires, y como parte de la Asociación Ornitológica y la Sociedad Científica Argentina, otros dos órganos de difusión que eran el Hornero y Fisis. Que ahí él forma parte, pero no es la cabeza de esas publicaciones. ¿Sí? Él forma parte del comité editor. Y a mí me encanta, les quiero leer esta advertencia que ponen en el primer número del Naturalista Argentino, que es cuando se publica el primer número, 1878. de 1878, ahora me pongo los anteojos, que escriben los autores, los directores. O sea, al emprender esta publicación, los directores han tenido en vista como objeto principal la propaganda de la historia natural en el seno de la sociedad argentina, por medio de artículos adecuados y al alcance de todos, pues las obras que actualmente ven la luz pública revisten un carácter demasiado científico y por esto son menos accesibles a la generalidad de los lectores. Hemos querido presentar al país un servicio que, no obstante ser modesto, puede producir resultados fecundos, porque las ciencias naturales, las ciencias de observación, deben considerarse como el fundamento del progreso moderno. Bueno, como que acá es como pone los cimientos, digamos, de lo que para mí es maravilloso, de qué es lo que piensa que tiene que ser parte del científico, ¿no? De difundir lo que se conoce para todos, no que quede, que es lo que decía Sergio recién, un poco en contraste con cómo venía siendo el mundo científico, que era para los científicos y el resto de la sociedad quedaba fuera.
Bueno, esta es una diapositiva donde mostramos que Holmer también fue el primer director del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Ahí hay una foto que salió en Caras y Caretas de él en el zoológico. El zoológico tal como lo conocemos ahora con esos edificios, los edificios fueron ideados por él. Este es un mapa que se publica en un plano, más que un mapa, un plano del jardín zoológico que se publica en el mismo boletín de la revista del jardín zoológico el primer año, cuando ya tuvieron todo aprobado y bueno, listo no sé si ya estaría construido, pero por lo menos estaban los planos aprobados para hacer los edificios como lo vemos hoy en día. Además, él concebía el zoológico como un lugar con doble función, ¿no? Por un lado, que el espectáculo, de que la gente pueda tener contacto y hacer la visita al lugar. Y por otro lado, que sirva como una herramienta accesoria para el conocimiento científico. O sea, él concebía un zoológico donde se hagan donde se puedan hacer estudios, donde los estudiantes de la facultad puedan ir a hacer sus trabajos prácticos, y también contemplaba un zoológico con biblioteca, con colecciones científicas, ¿sí? O sea, para él era como un espacio que iba más allá sí, de exhibir a los animales. Bueno, y tal es así que sí. Pareció que es algo más que una descripción personalidad de él o más general de los zoológicos Bueno, hay un montón de literatura sobre ese tema que es interesante. Yo no la tengo del todo. Él vende la idea, o al menos él dice que para él la concepción del zoológico de Buenos Aires tenía que tener esas funciones. De hecho, nosotros lo ponemos en la revista, que cuando él se retira del zoológico, tiene un problema con la gente de la municipalidad, y se retira de una forma lamentable del zoológico, muy decepcionado y con conflictos. Dice que de todos los objetivos que él se había propuesto, solo se habían cumplido unos pocos, y entre ellos menciona el tema científico y demás, que no se pudo terminar de concretar. Pero el tema de la literatura sobre las concepciones de los zoológicos del siglo XIX es un tema que hay un montón de bibliografía y seguramente debe ser re complejo. Yo en el caso de nosotros estudiamos más bien el discurso de Holmer, y él lo propone como sus objetivos, dentro de sus objetivos. No sé bien en el marco de los zoológicos de otros lugares del mundo en qué lugar estaría la concepción de él, si ya eso se venía dando en otros lugares, ¿sí? Igual sabemos que los zoológicos europeos, principalmente de América del Norte, tenían otro foco. Holmer era una persona que quería interactuar con la sociedad, con el ambiente científico al mismo tiempo. Entonces, en lo que uno, en su proyecto de zoológico, no estaba el proyecto de zoológico típicamente europeo, Eso era siempre relacionado con alguna monarquía. Eso es correcto, lo que dice él es correcto, pero también por otro lado me parece que es un poco más complejo, porque también en Alemania había un tal Hagenbeck, que era un promotor de zoológicos, que crea un parque también particular, y que de hecho Holmberg le compra los primeros staff de los primeros 100 especies de animales, se los compra Hagenbeck. Por eso te digo que el tema... Pero digo, los zoológicos, la concepción de zoológicos no era lo que planteaba él. Claro. Había millones de zoológicos claro. en principales ciudades, Claro. París, Berlín, todas las principales ciudades del mundo, y tenían otro enfoque, ir a cazar, ir a conquistar, ni siquiera con el fin que tenían el Museo de Londres, el Museo de París. Sí. Bueno, y Holmer, con estos objetivos que tiene, sí lo que consigue, pero en buena medida porque él ya era docente de la universidad, es utilizar el zoológico como lugar de prácticas para sus estudiantes, donde van a ver la flora, van a ver los animales, digamos, como que
ese punto que él pretende lo logra en buena medida porque lo lleva a cabo él mismo. Y en esta foto, que también salen caras y caretas, es cuando tiene esta discusión con la municipalidad y lo echan como director del zoológico, y esos son sus propios estudiantes que van a la puerta de su casa a mostrarle su apoyo. Holberg sale a decir que, bueno, que agradece mucho a los estudiantes que fueran ahí y que para él eso es una muestra de la gratitud que los estudiantes tienen para con él en su calidad de docente, más que en calidad de científico. Y una cosa que por ahí no la hemos trabajado mucho, pero ya que salió el tema, es una persona como Holmer, uno se lo imaginaría como director del Museo Nacional. Y nunca ocupó esas posiciones. Y bueno, y ahí tenía esta pelea con este arraigo que estaba principalmente en el Museo de Buenos Aires, hasta fines del siglo XIX, figuras europeas totalmente rígidas, inamovibles. Entonces una persona así dice, bueno, ¿por qué todo ese investimento de tiempo no lo hizo el Museo Nacional? No lo sabemos, pero bueno, trató de replicar en el fondo otro museo de ciencias naturales en forma de zoológico con unidad de investigación. Sí, que aparte, Correcto. que es lo que sigue un poco con... Sí. Una pregunta con respecto a esto de este conflicto del museo. Cuando uno lee la ménsula y después mirando caras y caretas, se ve que había una queja criminal por parte de los estudiantes, por parte de la sociedad, la prensa, apoyando a Holberg. Uno imagina que lo van a resistir, pero finalmente no. Lo exoneran, pero lo exoneran mucho más adelante, no lo exoneran en el momento. O sea, lo exoneran, creo, cuando él se jubila de la facultad y no fue en el momento que tenía. O sea, él siguió creciendo como figura y en un momento es como que dicen, bueno, vamos a exonerarlo de esta situación y disculparnos por lo que sucedió. Pero dejó de ser director. Sí. Yo pensaba, no entendía este de hecho, político, porque uno parece que todas las cosas estaban del lado de Holberg, pero... No, lo que pasa es también que había muchos intereses, es interesante, hay también bastante escrito del tema que es bastante interesante. Ahí se relata un suceso que sucedió con Roca cuando viene Roca y llegó como una comitiva de gente y él no estaba, él se enteró después. Sí, Holmes se llevaba bien. Pero nada, parece que llegó una comitiva de gente y él al otro día agarró y puso una valla adelante del zoológico y le hizo pintar un letrero grande que dice que este lugar no es para que vengan a pasear los funcionarios públicos, que no es para que se lo apropien para venir. Entonces cuando justo... ¿Cómo? No, yo no sé. Sí, habían entrado con el carro mismo a recorrer. Entonces, le pone un letrero que decía esto. Entonces Roca después vuelve y dice que se ríe medio jocosamente y se va. Supuestamente, Holberg siempre le echó la culpa a otro lacayo de Roca, que dice, nunca las grandes figuras son las que, porque no se va a ofender por esto, y siempre le echó la culpa a otro personaje que ahora yo no me acuerdo, que cumplió un rol al lado de Roca, que es el que lo hace echar. Y hubo un suceso que pasó después, al poco tiempo, mientras existía una comisión que estaba evaluando su desempeño, donde se escapan todos los elefantes, se rompen el recinto y se escapan, y la revista Caras y Caretas saca una publicación con una especie de collage, donde pegaron fotos, entre ellas esa que él está con las manos cruzadas, y ponen como los elefantes escapándose, y él con las manos cruzadas como diciendo, yo les dije que esto iba a pasar, porque estaba la comisión interventora en ese momento. Y ahí es donde lo terminan echando, y él dice, ojo, pero esto es un montaje, esa foto yo no estaba ahí, yo no abrí el recinto de los elefantes, y eso es un montaje con el Photoshop de hoy, ¿no? Era una foto recortada, pegada, con los elefantes de fondo, nada, muy particular.
Y eso es lo que lo termina por romper ese vínculo que ya estaba roto, ¿no? Ya venía acumulando situaciones complejas. Puede ser inteligencia artificial. Sí, no, Pero no importa. Yo ya No. me quedé en el tiempo. Y a propósito de lo que mencionó Agustín, que es una figura que bien hubiera valido como para tener en el Museo de Historia Natural, podemos empezar ya a introducir en el tema que Holberg era un personaje que ya tenía, a diferencia de Burmeister y de todos estos científicos que habían venido hacía mucho tiempo y que tenían una concepción de la ciencia más, más antigua, él era un positivista y como tal era darwinista. Con lo cual, bueno, podría haber traído nuevos aires al museo y bueno, así como lo trajo a un montón de otros lugares, en cada lugar donde él participó, trajo ideas nuevas, trajo los aires de un pensamiento donde la ciencia es la que va a transformar la realidad de la sociedad. Esto, bueno, de nuevo los alumnos apoyando a Holberg, pero era solo como para mostrar cómo los alumnos lo adoraban. Aparentemente el tipo tenía un carisma importante. Salvo en el libro de Museo en Pantuflas, que lo señalan como una persona muy altiva, que sospecho que con el apellido que tenía y todo eso bien podía ser un poco altivo. Sin embargo, aparentemente era un tipo que se compraba a cualquiera de sus estudiantes, todos lo adoraban, hacían comentarios que sus clases eran divertidas, se te volaba el tiempo, metía chistes todo el tiempo, así que, bueno, no resulta extraño que ante ese conflicto haya tenido ese apoyo de los estudiantes en la puerta de su casa. Como docente, que fue docente ya antes de haber sido docente de la Universidad de Buenos Aires, fue docente de escuelas normales, la escuela que hoy es Mariano Acosta y la número 1. Sí, la mujeres, esa fue la primera que él empezó a trabajar y en todas esas escuelas él creó gabinetes de historia natural también, donde, por ejemplo, depositó parte de sus materiales de sus colecciones. Bueno, y ahí volvemos a que todo lo que hacía todo junto, ¿no? Como la difusión, la ciencia, la educación. Siendo docente de la universidad, encontró fundamental que los alumnos tuvieran acceso a publicaciones que estaban en otros idiomas, y entonces se tomó el trabajo de traducir libros para que sus estudiantes pudieran tener acceso a ellos. Por ejemplo, estos que están acá abajo, y además escribió él mismo este libro Botánica Elemental, del que les mostré una imagen antes, toda ilustrada por él, la publicidad que le hace, o comentario que hace Caras y Caretas sobre ese libro, que dice, al fin tenemos un libro, ya los estudiantes no necesitan referir. En la Argentina no necesitamos referirnos a científicos extranjeros, tenemos nuestros propios trabajos creados por nuestros propios científicos. Bueno, es este libro que él escribe especialmente para sus alumnos, o sea, para que los chicos los estudiantes de la universidad tengan bibliografía. Que me falta aclarar una cosa. Cuando él dice que él es el primer naturalista argentino, en buena medida, además de que es el primero nacido y criado en la Argentina, se encarga casi que obsesivamente de poner en todos lados, aún en estos trabajos, en estos libros que él traduce, casos, ejemplos de nuestra historia natural. O sea, en el de mineralogía no solamente traduce literalmente lo que era el libro original, sino que le agrega cuáles eran algunos de los minerales que teníamos en Argentina. Bueno, en el libro de Botánica Elemental incluye un montón de nuestra propia flora. Bueno, se encarga siempre que puede, mete bocadillos de lo que dice, nosotros tenemos un montón de cosas lindas y nadie las conoce, entonces siempre que tiene la posibilidad cuenta eso. Entonces no es solamente que es el primer docente, sino que le importa tanto su país y la historia natural de su país que se encarga también de difundirlo. Cuando murió Holberg,
años después, esta es la revista del Centro de Estudiantes del Doctorado en Ciencias Naturales de esta facultad. Años después de haber muerto, los estudiantes deciden nombrar a la revista Holmbergia en honor a Holmberg. Y cometí el error de no imprimírmelo y no voy a poder leerlo, pero bueno, en el primer número, si no me equivoco, es del año 1942, No, 41, 43. Bueno, en el primer número del año 43, en la primera hoja, los estudiantes, bueno, explican por qué deciden cambiar el nombre de la revista y es precisamente en honor a Holmberg. Así que bueno, evidentemente tuvo una llegada muy importante con sus alumnos. Como les decíamos, bueno, esto fue a mí una de las cosas que más me sorprendió y que por ahí me extienda un poquito después con las próximas 2 diapositivas. Este cuadro, que me voló la cabeza porque me parece hermosísimo, está en el Instituto Darwinian. Está en la entrada del Instituto Darwinian y ahí arriba dice, a pedido de mi amigo Ricardo Hicken para el doctor Eduardo Ladislao Holmberg. Bueno, ahí se ve como una caricatura de Darwin llevando de la manito a un mono. que bueno, y la firma no la pudimos entender, no sé si alguien sabe quién es esa firma de ilustrador. Pero bueno, está el original ahí en el Instituto Darwiniano. Holmberg era un positivista y como tal entendía que el estudio de las ciencias naturales y la ciencia era la única forma de llegar a la verdad. Y fue uno de los grandes representantes del darwinismo en la Argentina. En 1875 escribe una novela que se llamó Dos partidos en lucha, donde presenta, bueno, no está acá Otoño, pero él escribió un artículo donde habla bastante de esa publicación, de este libro, donde presenta como 2 visiones de las ciencias naturales, y están los darwinistas versus los creacionistas, digamos, ¿no? Y ese es en el año 1875. El trabajo de Darwin, la primera edición del Origen de las Especies, de 1859. Así que no había pasado nada de tiempo y este tipo ya estaba escribiendo una novela recontra subido al tren. Sí, y además es fuertísima, porque usa seudónimos para mencionar un montón de gente. Entonces lo menciona a Burmeister todo el tiempo con críticas muy fuertes y le pone Bulbul, creo, a Burmeister. Entonces cada vez que dice Bulbulus es Burmeister. Está Francisco Paleolites, que es Francisco Moreno, y así hay un montón de personajes de la época, de nuestra ciencia, y él los va posicionando, ¿no? De acuerdo a lo que él quiere, a lo que él quiere demostrar, ¿no? Además, que lo que es interesante es que él lleva las batallas actual, ¿no? Calle. Mientras que por ahí, Amelino, todos estos naturalistas o paleontólogos, o geólogos, medio que se discutían entre científicos, publicaban, trataban de refutar sus teorías, pero en publicaciones científicas. Pero Holmberg fue uno de los pocos, que todo el mundo no piensa en Amelino como alguien que hablaba con estudiantes o que bajaba la educación a la calle. Y Holmberg se posicionó con una novela y al tirar esta bomba, o sea, dejar esos problemas bien claros y que no lo lea solo el científico que sabe la cúspide o sabe el trocante del fórmula, sino, bueno, todos los que más o menos, al menos sabían leer o accedían a un título. Bueno, esto que voy a leer ahora es un poco una posición, que a mí, una de las cosas que más me interesó, digamos, les voy a contar el trasfondo. Cuando empezamos a hacer este trabajo, dijimos, bueno, ¿cómo lo armamos? ¿Cómo lo encaramos? Y de pronto hay un trabajo que se llama Carlos Roberto Darwin, que escribe, que es en realidad producto de un discurso que él da en el año 1882, recién muerto Darwin. Ya Holmberg estaba con una posición, digamos, dentro del ambiente
tan importante como para haber sido invitado a dar una conferencia después de Sarmiento. O sea, habló Sarmiento sobre Darwin y a continuación, con 30 jóvenes años, habló Holmberg sobre Darwin. Entonces yo dije, bueno, esto déjenmelo a mí, que a ver qué puedo decir sobre la perspectiva que tenía sobre el evolucionismo, sobre el darwinismo. Y me llamó mucho la atención porque poco habla de Darwin, poco habla del darwinismo, y en cambio hace una defensa de su posicionamiento político en un momento en que la Argentina estaba definiendo cuál iba a ser el camino que iba a tomar en su reforma social. Él era positivista y el gobierno nacional estaba teniendo una lucha sin tregua contra la Iglesia, ganándole un montón de espacios, ganándole el espacio en registro civil, y todavía no lo había hecho, pero le terminó ganando un par de años después, el de la educación pública laica y sin estar la Iglesia involucrada en la educación del pueblo argentino. Y de eso se trata este discurso. Poco habla de Darwin, bueno, aprovecha al final para ejemplificar de qué se trata la evolución natural, contando casos de la flora argentina, de casos de la historia natural argentina, pero en realidad lo que hace es, ante un público de 3.000 personas y después de quemarle 4 horas la cabeza, lo que hace es paso a paso ir demostrándole cómo la razón es lo que tiene que primar por sobre las verdades reveladas de la Iglesia, que la ciencia tiene que ser lo que conduzca a los destinos de este país, y que un poco, yo creo que estamos hoy de nuevo en la misma situación, lamentablemente, pero también en eso me pareció súper importante, como que usó el lugar para defender la ciencia en un proyecto político. Y ahí es donde, cuando en el título ponemos entre la ciencia y la cultura nacional, en esa parte es donde no solamente que haya publicado en Caras y Caretas, no solamente que haya escrito libros, también participó de esa discusión ya en plana mayor de cómo tiene que ser el destino del país. Bueno, yo me había apuntado un montón de frases, pero me parece que las vamos a pasar de largo porque me pierdo. Pero bueno, una de las cosas que era muy llamativa era que uno empezaba a leer y hablaba de la Iglesia, hablaba de la Iglesia. Y digo, ¿qué hace este hombre en un acto sobre Darwin hablando de qué dice la Iglesia? ¿Qué le importa? Claro que importaba, porque era el momento donde enfrente lo tenía Burmeister, lo tenía todas esas personas que eran los grandes sabios del momento, que eran todos creacionistas, y él estaba en las antípodas. Y estaba dando una batalla por el destino de cómo tenía que ser el gobierno. Y hay una frase que sí, esa sí la quiero leer, si me permiten. En algún lugar lo voy a encontrar. No la voy a encontrar, no importa. Sí. Dice porque este es el discurso de las 4 horas que habló Holmberg, pero que además tiene una cantidad de anotaciones que la mitad de este texto son sus anotaciones que hacía posteriori. Dice, en primer lugar, somos un pueblo que recién comienza a penetrar los secretos naturales. Carecemos, por lo tanto, de criterio suficiente para desprendernos de todas aquellas preocupaciones cuya muerte nos colocará de un solo golpe a la par de las naciones más adelantadas del mundo. Fenómeno maravilloso que ha de realizarse alguna vez si la educación popular llega a convertirse de promesa de manifiesto en verdad palpable y preocupación incesante de los que gobiernan. Bueno, y en eso es que está 2 años después, si no me equivoco, en 1884, esto es 1882, se promulga la Ley Federal de Educación, donde se hace, se decide, claro, que se decide que la educación iba a ser laica y no eclesiástica como venía siendo hasta el momento. Bueno, y esto es cuando empieza
que lo tengo acá, que también empieza con los botines de punta, ¿no? Porque dice, esta solemnidad no es solo tributo que una nación civilizada rinde a la memoria de un sabio eminente, es una pompa de la libertad argentina. No os alarméis los que abrigáis sentimientos religiosos. Exponer una doctrina científica no es atacar a nadie en sus creencias, porque ciencia y religión significan una dualidad perfecta y aislada. Y después cierra diciendo, la nación que hoy puede tributar públicamente este homenaje a Darwin es una nación libre. En los pueblos esclavos no se conoce el nombre de Darwin. Y si bien no lo dice acá, en el texto se va entendiendo que la esclavitud es el aferrarse a la religión como dogmática que nos explica el mundo y que no nos deja ver con los ojos de la experimentación o de la ciencia. Bueno, eso... Ustedes, digamos, habrán tocado con la pertenencia de Colmer, de toda la familia. Sí, es un tema que está mencionado, pero no es un tema que, o sea, creo que ninguno de los tres lo profundizamos porque... No, yo porque estoy haciendo un trabajo que me voy a hacer para la maestría, pero el tema de la masonería, el punto a la ciencia, qué pasó en estos años, ¿no? Y principalmente fines del siglo XIX. Él es además presidente de 1909 de la Liga de Libres Pensadores de la República Argentina. Y ahí tiene, digamos, en los textos hay una batalla que no es solamente anticristiana, ¿no? O sea, ataca directamente a la religión, pero a nivel de que lee la Biblia y cree en la Biblia, no se lo puede ni siquiera comparar a alguien que está en... Lo que pasa es que él considera que, sí, y más que al que cree, me parece que él, de hecho, él tuvo problemas legales, él daba clases en las escuelas normales, como dijimos, él tuvo problemas legales por prohibirle a sus alumnos a mencionar temas de la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque dice que una vez le hizo una pregunta en la escuela normal de profesoras, le hizo una pregunta a 69 alumnas que tenía de por qué cómo explica usted o cómo entiende que cuando se derrite el hielo de las montañas cae en forma de chorrillos hacia los ríos. ¿Y por qué no se va al cielo como si fuera un geyser? Y dice, bueno, de las 69 mujeres que eran alumnas de él, 68 levantaron la mano y dijeron que era por voluntad de Dios. Y ahí es donde él, de nuevo, solo una había dicho que era por la gravedad, ¿no? O sea, se repite el agua y la gravedad la hace bajar en forma de chorrillo. Entonces, él lo que dice, o al menos lo que leí yo un poco, de lo que a él le parece que el dogma que se estaba enseñando era fomentar esa ignorancia. Todas las preguntas que él hiciera sobre la naturaleza se podían responder por la voluntad de Dios. Entonces, o sea, no, cualquier pregunta que él hiciera podría responderse con eso, y en realidad, y otros profesores festejaban, claro, por la voluntad de Dios. Y en realidad es lo que está diciendo que les están enseñando mal, que esa es fomentar una ignorancia que la gente no, o sea, él planteaba problemas que debían ser explicados y no podían explicarse de esta forma, no tenía sentido. Él un poco eso lo menciona bastante. No sé qué relación tiene él más profunda con el tema de la masonería, pero eso sí lo... Con ese artículo, no lo... Claro. Y la liga esta de pensadores se realizan varios congresos. Claro. Y ahí tiene contacto con el Instituto Monumental Público, con la ANDI,
en algún momento hay uno de los congresos que dice, creo que es el de acá, que justo después del 1 de mayo de 2021 hay una represión sangrienta con varios muertos, 8, 10 muertos. Y una de las personalidades de Juan Balestra apoya el conflicto con Ramón Falcón, que tiempo después lo mata. Y denuncian el apoyo que le da a Ramón Falcón. Colbert sale a respaldarlo y provoca la denuncia a la Liga o al Congreso de ellas dos individuales humanas. Y después hay otro conflicto que también que lo posiciona, por ejemplo, una de las conclusiones que sacaba era que tenía que poner a la ley de residencia, que estaba siendo utilizada para ir en contra de los sindicatos. Era una de las conclusiones de eso. Y era elevarlo a que se derogara la ley. Y él también, en ese caso, no apoya la derogación de la ley y también quería. Y todo eso está documentado. No sé, por eso yo me quería preguntar si tenían idea, porque por eso no sé nada, no puedo encontrar de cómo eran las propuestas que dieron a la reforma universitaria, a la vuelta previa, que hay alguna postura. Vos sabés que yo no encontré nada. No encontré nada al respecto. O sea, y de hecho tengo más o menos la bibliografía de lo que él publicó y por otro les podría decir, no conozco ningún texto que él haya expresado. Sí, tampoco en otras cosas Claro. sí, en este caso, todo esto está en el álbum biográfico de libros pensadores de Berkeley, que se editó para 1910, por el tema del centenario. Claro. Donde figura todo muy claro, porque, por ejemplo, la masonería, que generalmente figura, están las fotos de toda la familia, hay un montón que se muestran y están todos los textos. Y están todas las actas y conclusiones de todos estos congresos, y Colbert aparece Está en todos lados. un montón de veces que aparecen los textos. Y ahí es duro, digamos. Sí, bueno, de hecho él tiene problemas legales y es acusado de ateo. O sea, él es acusado de ateo y bueno, él se explica que él tiene una posición y que además él cree en la libertad de pensamiento de los profesores. Y bueno, creo que salió bastante airoso dentro de todo, porque de los conflictos que tuvo, los tuvo resultados. O sea, no quedó atado. Acá, en la advertencia esta, la primera página que yo les leí, una parte del naturalista argentino, al final de esa misma presentación, justamente a raíz de esta, a colación de esto, hay un comentario que dice: ha llegado a nuestros oídos que el simple anuncio de la próxima aparición de este periódico ha hecho correr la voz, no queremos saber entre quiénes, de que iba a revestir un carácter antirreligioso. Como lo hemos sabido por diversas personas, nos anticipamos a preguntar: ¿es antirreligioso el estudio de la naturaleza? Hemos dicho que moraliza. ¿Es antirreligioso averiguar cómo anida tal ave, cómo canta tal otra, cómo se transforma esta mariposa, cómo crece aquella planta, qué elementos naturales contiene una provincia, un territorio cualquiera, cómo se cazan los insectos, cómo se conservan, qué son los museos, para qué sirven, cómo debe enseñarse la historia natural, etcétera, etcétera, etcétera? Si ello es así, tienen razón los que tal opinan. Si no es así, nuestros oídos son y serán sordos. Así que ya en el año 1878 venía empezando como a filtrar, digamos, un poquito. También una cosa que es súper clara, es que uno es el primer naturalista, ¿no? Argentino. Y en verdad, Sarmiento nombró como naturalista a Muniz. Así es como Muniz. Pero ese en otro paradigma. Es como que este paradigma ya estábamos jugando con publicaciones científicas y con un método científico, una revolución industrial. O sea, ahora poner la ciencia como base del progreso ya no era como hablar de mezclar dos componentes y ahora tenías mecanismos para probar, estaban los avances en la genética, estábamos
en una revolución científica global. Y ahí es que es un naturalista que va con sus ideas, pero ya firme, que no invente. Él siempre habla del método científico. Yo creo que ahí es que empieza la iglesia de estos sectores a tener un poco más de miedo. Porque como naturalista siempre se habla de monismo. Ella era más un relator de lo que veía la iglesia. Ahora se estaban realmente trabajando en estas modificaciones, en estas concepciones, y creo que, bueno, es hasta el día de hoy que han tenido su impacto. Creo que ahí hay un cambio de paradigma. Nosotros seguimos publicando en una revista que es similar a la que hizo Horner. Entonces, estamos todavía con esas mismas, con el mismo método científico, más modificado, ampliado, y ahí yo creo que es que genera estos problemas que ya no son superfluos en ese pensamiento. Me llamó la atención porque es un personaje que está claramente avanzado como Sí. que se meten, por eso la parte cultural, se meten en todo, figura Sí, total. en todas las actividades que se están llevando a cabo. Que nosotros al mismo tiempo, desde una parte más paleontológica, hasta lo vemos como que al ser tan amplio también fue poco específico en algo, y a veces se lo olvida un Eso poco. lo dice Burton. Se lo olvida un poco, cada tanto tenemos que volver a traerlo, volver a discutirlo. Fue genial. Nos acordamos por ahí más de Amelino, que publicó 5 millones de especies, y era este tipo que modificó paradigmas. Lo que pasa es que después me haber habido conflicto también y como para borrarlo un poco. En la biografía de él, el hijo cuenta que fuera de verificar, estaba haciendo algo para sacar todas las publicaciones de él y se limitó todo, se perdió todo y hasta se derritieron todos. Bueno, el hijo eso lo dice claramente, dice cómo Amelino, por ejemplo, se posicionó socialmente, él era muy amigo de Amelino, lo admiraba mucho. El hijo dice cómo Amelino se penetró en nuestra sociedad, pero no penetró durante la vida de Amelino, ¿sí? Conocemos a Amelino por las obras que se hicieron después de la muerte de Amelino, o sea, la reedición de toda su obra por parte de Torcelli, los homenajes que se hicieron a Amelino, y eso no se logró plasmar con Holberg, ¿sí? El Museo Argentino hizo varios homenajes, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires creó un premio que se llamaba Holberg, pero enseguida se descontinuó, se otorgó a varios investigadores, pero enseguida se descontinuó y como que se dejó. También yo creo un poco también que está relacionado también por, no sé, el resto de la familia Holberg que ha tenido otras posiciones políticas, no sé, uno de sus sobrinos que ha sido también continuador de la obra en el zoológico, fue interventor en el Museo de Buenos Aires, que tenía una posición política muy particular, y yo creo también que eso no ha ayudado o al menos no ha encontrado gente que quisiera, que se sintiera cómodo retomando al viejo joven. Bueno, ya vamos más de una hora, vamos a ir redondeando, igual ya queda poco. Esta biblioteca que tenemos acá en la facultad, en la biblioteca de esta facultad, vamos a empezar ahora al revés, está un montón de la obra de Holberg. Como él fue docente acá, algunos de los textos fueron dedicados personalmente, como este de Apuntes sobre la Fuerza, o otra vez Carlos Roberto Darwin, y muchas otras obras fueron donadas al año siguiente, por parte de los hijos, al año siguiente que murió Holberg. Bueno, acá hicimos un poco unas fotografías de las distintas etiquetas que muestran también un poco la historia misma de los ejemplares que tiene la biblioteca. Por último, bueno, como decía Caras y Caretas, que había muerto un literato, esto es para mostrar un poco el perfil de escritor, que, de nuevo, era un escritor que escribía ciencia ficción con ciencia, fue el primer, también fue el primer escritor argentino que escribió algo sobre ciencia ficción en Argentina, escribió este de Dos partidos en lucha, este del viaje
el viaje maravilloso del señor Nick Nack, que es un viaje en el espacio. Bueno, La bolsa de huesos también es muy recomendable para el que quiera iniciarse con la literatura de Holmberg, porque habla mucho de la ciencia, de la concepción de la ciencia de esa época. Incluso tiene ejemplos que son medio frenológicos, que son interesantes. Y como novela policial también. Sí, También, sí, la bueno, novela justo ese caso es un ejemplo de eso. y aquí abajo, bueno, pusimos algunas de las cosas que publicaba en Cartas y Caretas que también estaban vinculadas con la naturaleza. Entonces, tampoco es que podía ni desvincularse ni de la parte de como naturalista ni de la parte de escritor, en definitiva. Bueno, esa es una caricatura que publican en Caras y Caretas bajo el título de Nuestros escritores. Bueno, y estaba Holmberg como uno de ellos. Esta publicación que está acá, que es de Caras y Caretas, se llama Porque se fija y observa. Y un poco, ya para ir cerrando, si no me equivoco, estamos cerrando. Esto viene a cuento también de lo que decía Agustín sobre el método científico que él aplica, pero que además martilla. Debía ser complicado, obsesivo y martillaba con sus ideas. Tal vez así que en todos lados aparece, bueno, porque se fija y observa, es un cuento que aparece en una revista de difusión, sí, no, una revista de entretenimiento, no sé, no era de entretenimiento, era de actualidad política, claro. En este trabajo sobre Darwin, hay una parte donde empieza a decir cómo tiene que trabajar un científico. Entonces dice todas las particularidades o las cualidades que tiene que tener un científico. En una parte empieza, el dibujo es un recurso indispensable para el especialista. Y como busca la verdad, debe saber dibujar bien para transmitir a los demás sus observaciones tal como las ha hecho. Debe aprender a manejar el microscopio, debe saber expresar con palabras las formas observadas, no debe ignorar un montón de disciplinas de las ciencias naturales, tiene que aprender idiomas, tiene que tener visos literatos para expresarse con corrección y sobre todo debe ser crítico para criticarse a sí mismo y perfeccionarse. Así que así como es algo que evidentemente tiene muy presente en su cabeza, tal. Y aquí, acá dice, abro los libros y estudio. O sea, así, claramente. Bueno, y esto también, que es de este librito del joven naturalista, del joven Se los coleccionista. leo, porque es interesante, porque uno, cuando habla de naturalistas, uno puede pensar que hasta los griegos eran naturalistas. Es solo observar y querer saber otra cosa. Pero el naturalista, lo quiso estandarizar como las ciencias de hoy con el método científico. Se lo estructura, y al ser estructurado, gana peso. Por eso uno va a la universidad, vas a la escuela, ves para ganar peso, para que sea reproducible lo que uno hace, ¿no? Y antes de eso dice, solo, encima es muy gracioso porque parece la Biblia este libro, porque cada párrafo tiene un número, como si fuera un salmo, y dice, cuando un joven empieza a coleccionar, no siempre quiere estudiar, y le parece mucho más cómodo visitar a un naturalista para hacerle 1000 preguntas, cuyas respuestas están en todos los libros, que no ha querido abrir. Y el otro punto es, abra los libros y estudie. Es como lo que pasa hoy con los chicos y el internet, el AI, el inteligencia artificial y toda esa porquería. Y después al final de este libro, su último párrafo, el 699, dice, no, el anteúltimo, dice, observe, estudie, sea modesto, forme su carácter, eduque su voluntad hasta darle el temple del hacer, guiado por la razón y sea siempre justo. Por último, y la verdad será camino. Parece religioso, encima está publicado por la Sociedad de Luz, que uno cuando piensa en luz piensa un poco en... La sociedad de Luis eran socialistas. Eran socialistas, pero es como, es muy raro, hasta el formato del libro. El libro de poemas de Betín Calder, Sí. de la masonería, y lo loco, hay un congreso científico latinoamericano en 1910, el gobierno se lo encarga a la Sociedad Científica Argentina. Y si miran los anales, figura como instituciones participantes, instituciones científicas, dice masonería. Y figura él como representante. Sí, sí.
Y bueno, gracias igual a la Sociedad de Luces que tenemos estas copias. Yo hace poco la conseguí, porque bueno, la primera edición es imposible de conseguir. Bueno, y por último, utilizamos esto que justo aparece el cosito de la transmisión, que dice Defendamos la ciencia argentina, que otra vez parece que tenemos que demostrar que la ciencia es el camino para que una nación pueda progresar y bueno, llegar a buen puerto. Esta ilustración, 2 minutos. Esta ilustración surge de un proyecto de la Facultad de la FADU, de acá enfrente, con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los chicos tenían que hacer un trabajo práctico y a los docentes se les ocurrió hacer algo referido a defender la ciencia argentina y se conectaron con el Departamento de Divulgación, ¿cómo se llama el departamento? Ya cambió tanta extensión de popularización de la ciencia. De popularización, bueno, y entonces hay una página web donde están todos los trabajos prácticos de los chicos, seleccionamos de un montón, pero bueno, parece que estamos una vez más, nos pareció que además Holger estaría de acuerdo con esta defensa. Bueno, esperamos haber hecho un habernos aburrido. Deciros. Bueno, a Carlos, queremos agradecer a Carlos que nos invitó. Bueno, Paula nos invitó, pero por ti. Víctor también nos diste una mano para conseguir los archivos, poder acceder a Darwinian. Te agradecemos mucho, fue maravilloso. Y bueno, voy a nombrar acá a Federico Cápula, del Darwinian, a Victoria Garco, acá que están acá, Victoria, Luis, Acosta, y bueno, también a Adrián Cepino y Emiliano Ábalos que nos ayudan con bibliotecas. Seguramente más gente de la biblioteca hubo. Pasen nuestros agradecimientos. Muchas gracias. En el programa de historia tenemos también algunas trabajamos con redes y demás, difundiendo las cosas y se difundió a lo largo de los últimos 10 días con distintas formas este encuentro, ¿no? Citando cositas de Holger y demás. Y hoy a la mañana escribió también, citando también las publicaciones que nos acaban, contando también la historia de Convergia, y un ex graduado de la facultad de 23 años, que por eso no pudo venir, dijo, pero tiene libros, me mandó fotos de libros autografiados por Holger, los dona acá de hay que buscar con lo que escriben a él, así que habrá que ir a buscarlo para casa. Qué bueno. Él le pareció muy bueno, digamos, todo lo que estaba haciendo, él tenía libros y estaba en esa sombra. Qué bueno. Muy bueno. Gracias. Sí. Él describió un montón de cosas. Sí. Bueno, pero él también él colectó muchos de los terrestres. Él al principio se los pasaba a ver en Córdoba. Entonces él tiene que andar dando vueltas de colección. Y trajo pastores, que era profesor de geografía, que se volvió profesor de estudiantes, le trajo un montón de cosas. Entonces usted le agradece a mí que tablita, que la gente que anda dando vueltas por el país, traiga cosas. entonces guarda las cosas que las entrega. Por eso le dedico una especie de pastor de Mirá. Es una trama. Sí, de colectores, bueno, hay todo, es maravilloso eso, y empezás a ver los nombres cómo se cruzan, ¿no? Los mismos personajes que son mencionados o agradecidos por otro investigador de la época, en todo una red de gente que colaboraba con las colectas. ¿Tiene algún comentario más? Sí, tengo una preguntita más que nada. Que no sé, leyendo la ménsula, el sentido primer científico y el componente nacional, digamos, lo había leído, o tal vez forcé la lectura y pensé lo que yo quise, leyendo los textos, porque no dije nada, así por lo menos, que de alguna manera también lo nacional en Holger, que me recordaba a
cansancio a esas discusiones, digamos, de la década de 60, 70 del siglo XX, por esta cuestión de la polémica con Burmeister, como diciendo, bueno, había los naturalistas europeos que traían una mirada de la biología, una mirada del naturalismo europea, y no daban, tenían un desinterés por los franceses locales, ¿no? Y que me parecía que Holmer encabezaba también esta lista, pero esto digo, no es una ejemplo, sino que me pareció leerles en ustedes como que una mirada donde justamente ponía en el centro una problemática nacional, como nuestra naturaleza. Exactamente, pero no es solo Holmer, es como un movimiento que hay en esa época. Fíjate que está Florentino Meguino en esa misma línea, está Francisco Moreno en esa misma línea, que van a Meguino y Moreno se van a juntar para crear en la capital un museo, que al final no se puede hacer. Burmeister se oponía a eso, y termina creándose el Museo de la Plata. Después a Meguino y Moreno se pelean. Pero bueno, Holmer también era parte de ese grupo de los excluidos de los académicos europeos de la época. Y de hecho, ¿cómo? Sí, 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 exactamente. De hecho, en la jaula, acá está el águila prusiana. Es una alegoría. Creo que ese problema etario es claro, porque vos pensás que Sarmiento al mismo tiempo que quiere traer a todos los científicos europeos, pone a Muniz como el primer naturalista argentino. Entonces no es que Sarmiento no quería que se formen argentinos. Yo creo que ya era un problema entre científicos, porque Burmeister lo trajeron y quería hacer, y no le iba a dar bola. Pero fíjate que Sarmiento logra dialéctica, logra el respeto de todos. O sea. Pero por eso es irónico, trae a Burmeister y hace la charla con Darwin, pero al mismo tiempo se están peleando entre científicos. Sí, pero fíjate que Sarmiento no está en eso. A Darwin enseguida. Sí. Además, en el discurso creo que lo nombra a Burmeister y dice, aunque sabemos que el querido Burmeister. Sí, correcto. Todavía no. Pero por eso, el problema es entre científicos. Les recomiendo, si les interesa este tema de la historia también, en el Museo Sarmiento se expone el discurso de Sarmiento sobre la muerte de Darwin y está dedicado por Sarmiento a Burmeister. O sea, tiene la dedicatoria. O sea, fíjense que Sarmiento, la habilidad política de Sarmiento, que estaba, fíjate que a Meguino, Florentino Meguino, le agradecen sus publicaciones a Sarmiento. Burmeister todo el tiempo le agradece a Sarmiento. Sí, pero la pelea era entre un científico joven que era Meguino y un científico viejo. O sea, era entre científicos esa pelea. Y lo generacional. El científico viejo no quiere aceptar, pero Sarmiento estaba haciendo la plancha en todos los ambientes y lo que se quería. No, esa es la habilidad que tenía, maravillosa. Y no solo, hay varios que terminan, porque lo que se nota es que falta cierto apoyo, tipos que están enfrentadísimos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? A Meguino y Burmeister. Y los dos a la larga van teniendo posibilidad de tener el proyecto porque gubernamentalmente le van dando a hay algo que está dando cuenta que. Correcto, que es lo que dice él, que dentro del ámbito científico esos choques son como más claros, pero dentro del ambiente político tenés espacio para todo. Que no avanzan bien más por problemas internos científicos que por el apoyo gubernamental. Claro. Es todo lo que digamos. Sí. Pero. Quería hacer un comentario sobre lo que ustedes mencionaron sobre el origen y razón de ser de los zoológicos y de los museos de ciencias naturales. No es casual, creo yo, que coincidan en Europa con la expansión colonial territorial. Claro, no. Esos museos, esos parques de ciencias naturales, no es casual, por ejemplo, que se llaman en algunos casos jardines imperiales. Correcto. Bien. El más importante de todos quizás fue el de Londres. Era justamente mostrando los animales, las plantas, de los países que iba descubriendo Inglaterra, que era justamente el líder de la expansión colonial de la época. Sí, correcto. Quizás inspirados en Napoleón, cuando se trajo todas las piedras. Las riquezas de Egipto. Comentario que quería hacer. Y el otro es que la impresión que me da es que Holder fue algo así como un representante póstumo de la Ilustración.
un hombre de la corriente de los enciclopedistas de 1700. Bueno, él titula el libro El último enciclopedista. El hijo de Holberg lo titula y de hecho hace una introducción hablando sobre esto que vos hablabas. Claro, porque justamente eran los primeros, quizás, la civilización occidental, que se ocuparon de difundir, de reunir, clasificar, y difundir los conocimientos científicos. Claro. Fueron los enciclopedistas, los creadores de la enciclopedia. Creo que evidentemente Holberg fue un representante póstumo. Sí, o al menos se sentía cómodo en eso, ¿no? Como ser especialista, no ser un mega especialista de un tema, sino poder difundir. Sí, pero no es solo difundir, es que sea parte, que el conocimiento científico no es solamente conocimiento científico para que quede en una publicación, sino que es avance de una sociedad. Me parece que ahí es, digamos, donde hay como un quiebre con, que no es solamente, acá difiere, digamos, no es solamente una cuestión etaria, sino que es una cuestión de qué entendéis vos de la ciencia. Bueno, la ciencia para definir especies, y las dejo ahí y queda ahí. En cambio, Holberg forma parte de estas personas que entienden a la ciencia como el motor del progreso de una sociedad, digamos. Así que me parece que... Estamos poniendo los cimientos de un país. Claro, por eso. Ellos, no solamente Holberg, bueno, y es un momento... Y es un momento de expansión del territorio donde hay que conocer qué es lo que hay en el territorio. Bueno, todo eso también es valorar qué es lo que nosotros tenemos. Y estos eran esos, se construían estos escritos donde se mostraba al mundo qué progreso que tenía la Argentina, qué fuerte que era la Argentina era una carta de presentación al mundo también mostró esto. Bueno, supongo que esto también como vuelta tenía ese sentimiento de qué valioso, qué es lo que tengo, como que el nacionalismo también volvía después de conocer la riqueza que nosotros teníamos como en el territorio. Por eso fue tan importante el pabellón argentino en la primera exposición universal que se hizo en París. Claro. El pabellón argentino que era extraordinario. Sí, para lo que vos estás diciendo, ¿no? La difusión. Bueno, de hecho, fíjate que ahí se fomentaba la publicación, o sea, se pedía al museo que envíe sus mejores obras a todas las instituciones del Estado, que envíen las mejores publicaciones que tenían para ser exhibidas porque eran la pantalla del país, ¿no? Y mostraban el progreso, esa idea de progreso que había sobre los avances del país. Y de hecho, mismo en los censos eran súper importantes porque esos censos iban a ser consultados por el resto de los países del mundo, y en los censos no solo se publicaba el censo, se publicaba todo, de hecho, algunas de las mayores obras de Ameghino se publican en el libro del segundo censo. Y de hecho, Holberg va a tener participación también describiendo las riquezas de Argentina en los libros de los censos. Que los censos, esos libros, iban a ser llevados a las exposiciones universales. No, yo quiero nada más que agradecer a Paula, a Agustín y a Sergio el esfuerzo que han hecho para colaborar con la península, y pido también otro aplauso para ellos.